Izquierda y derecha. Son palabras que escuchamos todos los días, ¿no? Se usan para describir prácticamente todo en el mundo de la política. Pero ¿alguna vez nos hemos preguntado por qué? Bueno, el origen no es ninguna teoría complicadísima, sino una historia fascinante sobre dónde decidió sentarse un grupo de gente hace más de 200 años. A ver, si lo pensamos, la idea de asociar una forma de pensar con una dirección, pues suena un poco rara. Pero la respuesta no está en un libro de filosofía, sino en un salón de debates que estaba a punto de explotar, en un momento clave de la historia. Así es. Todo se remonta a un solo lugar y a un año que cambió el mundo para siempre, 1789. Lo que pasó ahí adentro iba a definir la política global por más de 2 siglos. Así que vamos a viajar a ese momento. Nuestro escenario, Francia, a finales del siglo XVIII. El ambiente es, por decirlo suave, explosivo. El reino está prácticamente en bancarrota, la desigualdad social es brutal y las nuevas ideas de la Ilustración, esas que hablaban de razón y derechos, pues andaban por todas partes, encendiendo la mecha del cambio. Es que la situación ya no daba para más. El gobierno estaba hundido en deudas por guerras carísimas y por los lujos de la corte. La nobleza y el clero, pues no pagaban impuestos, mientras la gente común se moría de hambre. Y la figura del rey, bueno, su autoridad estaba por los suelos. Muchos lo veían como la causa de todos los problemas. El clamor por un cambio radical era ensordecedor. Para intentar calmar las aguas, el rey Luis XVI convoca a los Estados Generales, que muy pronto se transforman en la Asamblea Nacional. Fue un momento decisivo. Imaginen, representantes de toda Francia reunidos en Versalles para una tarea gigantesca, reescribir las reglas del juego del poder. Y entre todas las discusiones, entre todos los discursos y propuestas, una se volvió el centro de todo, la que dividió a los presentes. No se trataba de impuestos ni de privilegios, sino de algo mucho más profundo, la autoridad del mismísimo monarca. La pregunta específica era sobre el poder de veto del rey, o sea, en palabras sencillas, ¿tendría el rey la capacidad de anular las leyes aprobadas por la Asamblea que se suponía representaba al pueblo? Esta era de verdad la prueba de fuego para la revolución. Y esta pregunta, aunque tiene más de 200 años, sigue siendo súper relevante. Resumía el gran conflicto de la época, la monarquía absoluta contra la soberanía del pueblo. La respuesta a esta pregunta no solo dividiría a Francia, sino que, sin que nadie lo sospechara, también dividiría al mundo. Y aquí, justo aquí, es donde la historia da un giro increíble. La división de ideas que estaba a punto de nacer no se manifestó en un documento ni en una bandera. No, se manifestó en algo tan cotidiano como el lugar donde la gente decidió sentarse. Y así fue. Durante el acalorado debate sobre el veto del rey, los delegados, de forma espontánea, comenzaron a agruparse. A la izquierda del presidente de la Asamblea se sentaron los revolucionarios, los que querían un cambio radical y, por supuesto, limitar el poder del rey. Y a la derecha se ubicaron los más conservadores, la aristocracia y el clero, que defendían la tradición y el poder real. Y esto es lo más fascinante. Nadie les dijo dónde sentarse. Fue algo orgánico, casi instintivo. Una forma práctica de organizarse visualmente en una sala que era un caos. Pero ese gesto tan simple se cargó de un significado enorme y se convirtió en un símbolo instantáneo de la división política. Lo que pasó después es extraordinario. A ver, ¿cómo es posible que esta costumbre local, que nació en un salón de Versalles, se transformara en el estándar mundial para describir la política? Pues la costumbre se arraigó. Durante todo el siglo XIX, en las asambleas francesas, se siguió haciendo. Pronto, la prensa y el público en general adoptaron los términos izquierda y derecha como una forma rápida y fácil de hablar de política. Y conforme las ideas de la Revolución Francesa se esparcieron por Europa y el resto del mundo, esta terminología viajó con ellas, hasta convertirse en el espectro global que conocemos hoy. Esta frase lo resume a la perfección. Pasó de ser una simple coordenada geográfica dentro de una habitación a ser una coordenada ideológica en el mapa político de todo el mundo. Una evolución impresionante, de lo literal a lo simbólico. Claro, el punto crucial es que hoy izquierda y derecha son mucho más que estar a favor o en contra del poder de un rey. Ahora representan sistemas de ideas súper complejos sobre la economía, los derechos sociales, el papel del Estado, conceptos que los delegados de 1789 seguramente ni se imaginaban,
pero que de alguna forma nacieron de su simple decisión de dónde sentarse. Y esto nos lleva a una reflexión final. Este lenguaje que heredamos de una crisis en la Francia del siglo XVIII sigue dando forma a cómo entendemos y discutimos la política. Sigue siendo una herramienta útil, o a veces nos limita la forma de pensar. La historia nos explica el origen, pero el significado que le damos hoy, bueno, ese se redefine constantemente.